Bendito, alabado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanas y hermanos. Qué gusto estar con ustedes en este subprograma Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Y en este mes la Iglesia celebra una fiesta muy importante, la fiesta del amor de Dios, reflejado en el corazón de Jesús. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Qué hermoso el saber que Dios lo ha dado todo por amor a ti, lo ha dado todo por amor a mí. Dio lo más grande, lo más excelso, lo más maravilloso que Él tiene, que es su Hijo, el amor de los amores, Jesucristo. Y vamos a estar hablando pues acerca del amor y cómo Dios quiere manifestar ese amor en nuestras vidas para que nosotros con manos llenas podamos dar amor, amor del bueno, amor de Dios. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos a la presencia de ese que es amor, Dios. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amantísimo, Padre que nos tienes grabado en la palma de tu mano, como dice tu palabra. Nos tienes grabado, Señor, no solamente en la palma de tu mano, nos tienes grabado en lo profundo de tu corazón. Y nos dices, ustedes son míos hijos. Ustedes son mis hijos amados. Los amo entrañablemente. Los amo con todas las fuerzas de mi ser. Y qué hermoso, Padre Santo, estar conscientes de esa realidad. De que todo puede pasar. Los años pasan, la vida pasa. Aquellas cosas y aquellas personas que en algún momento fueron importantes para nosotros dejan de ser. Pero algo no pasa, Señor. Algo es para siempre, y es tu amor por cada uno de nosotros. Señor, qué diferentes serían nuestras vidas si realmente estuviéramos conscientes de lo mucho que valemos para ti, de lo tan importantes que somos para ti, mi Dios. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestras caídas, tú nos amas infinitamente. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras limitaciones, sí, Señor, a pesar de nuestro pecado, tú nos amas con amor que no tiene límites. Que en este mes particularmente, en que celebramos la fiesta del corazón de Jesús, ese corazón inflamado de amor por cada uno de nosotros, ese amor que es capaz de darlo todo, hasta las últimas consecuencias. Sí, hasta dar la vida en una cruz en el Calvario. Qué hermoso sería, Padre Santo, si nosotros los cristianos, los discípulos de Jesús, comenzáramos a amar hasta esa forma, hasta ese grado, Señor. Sin reservas, sin condiciones. Yo te amo si tú me amas. Yo te hago si tú me haces. Yo soy bueno contigo si tú eres bueno conmigo. Dejarían de existir tantas polémicas y tantos pleitos y tantas situaciones hirientes, Señor, que continuamente experimentamos en nuestra vida. Ya no habrían divorcios, Señor. Ya no habrían familias sin papá y mamá en la casa. Ya no habrán, ni habrían hijos huérfanos tampoco, Señor, porque papá ya no está o mamá ya no está. Ya no habrían dificultades y problemas y pleitos en nuestras comunidades cristianas, Señor. Ya no habrían guerras. Ya no habrían armamentos nucleares, cohetes, armas para destruir, Señor, para matar. Dejaría de existir todo eso, Señor, y viviríamos en paz, como dice tu santa palabra. Un día, la tierra estará llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Que ese día llegue pronto, Señor.
y que podamos de verdad vivir a plenitud el mandamiento más importante que tú nos has dejado. Y no solamente con palabras, pero más aún con tu vida vivida, Señor. Vivida en el amor. Que podamos amar con esa misma intensidad con que tú nos amas, Señor. Entonces el mundo, la humanidad, nosotros mismos seremos diferentes. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por todos ustedes. Gracias por su sintonía. Muy agradecido en nombre de todo el equipo de WTN y Radio Católica Mundial. Damos gracias a Dios por todos ustedes que nos piden que oremos por sus necesidades. Qué bueno el que confíe en nosotros para que nosotros los apoyemos a través de la oración. Damos gracias a Dios por Angélica de Texas, que pide oración por su hijo que tiene diabetes y está con depresión. Pide también por la esposa de su hijo y por ella misma, que tenga pues más clientela en su trabajo. Aquí me estaba acordando de una situación, y perdonen ustedes, hago este paréntesis, de un señor que fue a un grupo de oración y pide al sacerdote que oren para que tenga más clientela. Y el sacerdote pues le pregunta al Señor, ¿y cuál es su negocio? Dice, pues mi negocio, padre, es una funeraria. Así que no, pedimos por tu clientela, pero yo estoy seguro que no va a ser una funeraria, ¿verdad que no? Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios por Jessica de Boston, Massachusetts, que pide por su hijo, para que Dios lo libre y que viva su vida en paz, que el Señor le bendiga en abundancia. Quiero orar también por Ernesto, por su matrimonio que está un poco pues mal. Y Ernesto, yo te pido a ti, como cabeza de tu hogar, que seas sujeto a la cabeza que es Jesucristo, para que tú unas tu matrimonio, especialmente tu esposa y tú, que se unan en santo amor, y que ustedes dos pues puedan rendirse a ese que es el amor de los amores, pero de verdad, que es Jesucristo el Señor, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Beatriz de México y Olga de Puerto Rico piden por ellas mismas, que el Señor les bendiga en abundancia a ustedes. Y Nelly de New York pide por Kenneth, que necesita oración en estos momentos. Que Dios te bendiga en abundancia, y a Kenneth también. Héctor de Jalisco, México, saluda al Padre y lo felicita por el programa. Muchísimas gracias, Héctor, muy agradecido, Dios te bendice. Y Eloísa de New Jersey pide por su salud, que Dios te bendiga, Eloísa, y que el Señor te colme de vida plena. La señora Martínez de México pide oración por la bebé Valentina en Texas y también por sus padres. Además pide por todo México, que el Señor bendiga México y que Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe interceda ante su Hijo para que todo mexicano y todo latinoamericano un día doble rodillas al nombre de Cristo Jesús y lo proclame Señor. Pedimos también por todos aquellos que solicitan nuestras oraciones a través de la página de Facebook, que el Señor los bendiga a todos y a cada uno de ustedes en superabundancia en este día y por siempre. Y les recordamos, hermanos, que los únicos medios oficiales en las redes sociales de este servidor, el Padre Pedro, son los siguientes. En la página web de mensaje es mensaje1número1.com. Facebook es facebook.com/P. Pedro Núñez. Y además estamos en Twitter y también en Instagram. Y todo lo que tienen que hacer es ir a @Padre Pedro Núñez. Y ahí se comunicarán con nosotros. Por favor, tengan en cuenta y tengan cuidado de los perfiles falsos que piden asistencia económica en mi nombre. Eso jamás lo haremos a través de esos medios de comunicación. Este mes, como dije anteriormente, pues estamos celebrando la gran dádiva del amor de Dios, que tanto nos ha amado, que lo ha dado todo. Es decir, para Dios, las esmeraldas y los diamantes y las perlas y los rubíes y el oro y la plata y todo eso no tiene valor en absoluto. El valor se lo da el ser humano, pero lo que sí tiene valor para Dios es la dádiva de su Hijo. No hay amor más grande, dice el Señor Jesús, que dar la vida por otra persona. Y el Señor Jesús lo ha hecho. Dios, que no tenía necesidad de venir a este mundo, como hemos dicho anteriormente, no solamente vino a este mundo para enseñarnos el camino al cielo, Él es el camino al cielo, pero también para mostrarnos la forma en que como discípulos de Él debemos de vivir. Y la forma en que nosotros como discípulos de Él debemos de vivir es amándolo a Él primero y amándonos hasta las últimas consecuencias. Me gusta mucho el pasaje del Evangelio según San Marcos,
el capítulo 1, cuando este leproso se acerca a Jesús. En los tiempos de Jesús era inconcebible que un leproso se acercara a una persona. ¿Por qué? Porque cuando un leproso, además de la situación en que estaba, que era horrible porque la piel se le caía la carne, se podría, etcétera, apestaba horriblemente y se desfiguraba totalmente y poco a poco iba muriendo, pudriéndose por fuera y por dentro. Y además de eso, la sociedad lo clasificaba como impuro. Es decir, estas personas no podían estar cerca de las personas que supuestamente eran puras porque las contaminaban con su impureza y por lo tanto quedaban impuros. Este hombre, sin embargo, se acerca a Jesús. Jesús no podía tocar a este hombre de acuerdo a la costumbre judía porque hubiera quedado impuro, pero sin embargo el puro toca a lo impuro. El limpio toca a lo que está sucio. Dios toca a su criatura, hermanos. ¿Y por qué lo toca? Porque lo ama. Ahí en su impureza lo ama. Ahí en su leprosidad lo ama. Ahí en su pestilencia lo ama. Como te ama a ti, me ama a mí. En medio de nuestras miserias nos ama Dios. Dice el Señor Jesús, si ustedes que son malos, hablándole a papá y mamá, si ustedes que son malos saben cuántas cosas buenas dan a sus hijos por lo mucho que ustedes le aman, ¿cuánto más mi Padre Dios les amará a ustedes? Y esa manifestación del amor de Dios la vemos en Jesucristo, que se acerca a lo impuro, se acerca a lo sucio, se acerca a lo indeseable para darle una nueva oportunidad. Porque al fin y al cabo Dios es el Dios de las oportunidades, porque siempre espera que nosotros demos un paso hacia Él, y Él ha dado muchos pasos hacia nosotros para levantarnos de nuestras miserias y darnos la posibilidad de un nuevo comienzo. Aquel hombre se acerca a Jesús y Jesús lo toca. Y dice la palabra de Dios que Jesús escuchó a este hombre decir, si quieres puedes limpiarme. Si quieres. Tú eres el que tienes el poder, yo no puedo nada. Tú eres el que tienes la autoridad para darme vida nueva, si tú quieres. Yo no puedo. Y qué bueno reconocer nuestra incapacidad para cambiar completo y totalmente el curso de nuestra vida, sobre todo cuando estamos en un camino torcido. Y reconocer que el único que nos puede cambiar de verdad es Dios. El único que nos puede levantar de nuestras miserias es Dios. El único que nos puede liberar de nuestras ataduras es Dios. El único que puede dar gozo en nuestro corazón cuando sentimos que el mundo se nos viene encima y no hay esperanza, ese es Dios. Si quieres, puedes sanarme. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo, yo quiero. Queda limpio. Ese es el amor de Dios, que toca al que está sucio, que sana sobre todo el corazón triturado por tanto dolor a lo largo de la vida. Lo sana y pone en nuestro pecho un corazón nuevo, un corazón que pueda amarle con la misma intensidad con que Él nos ama a nosotros. Un corazón que pueda perdonar a aquellos que nos han hecho daño y sobre todo a aquellos que nos han hecho más daño en la vida. Y poder decir como Jesús, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Qué hermoso, hermanos. Si comenzáramos a dejarnos limpiar por Jesús, dejarnos tocar por el amor transformador de Cristo Jesús, entonces no solamente seríamos criaturas nuevas, pero a través de nuestras vidas vividas en el amor, tocaríamos las vidas de muchos que están sucios por la razón que sea, de muchos que están marginados por la razón que sea, de muchos que están oprimidos, que son despreciados y que están lejos de ese amor que se nos da a plenitud, que es el amor de Dios. Y que a través de nuestras vidas vividas para Jesús, imitando su ejemplo de amor, podamos no solamente darles amor a manos llenas, pero darle más aún al amor de los amores, cuya fiesta celebramos en este mes de junio,
que es el mismo corazón lleno de amor de Jesucristo para toda la humanidad. Señor, enséñanos, oh Dios, a amar con la misma intensidad, mi Dios, con que tú nos amas. Amén. El número telefónico para que se comuniquen con nosotros es el 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. Dios nuestro, Señor nuestro, esperanza nuestra. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Existieron personas como David, Salomón, Saúl, Sansón, en donde se decía que ellos eran elegidos, los ungidos de Dios. Pero en algún momento de su vida todos ellos defraudaron a Dios de alguna manera. ¿Por qué? ¿No se supone que al ser elegidos debían haber cumplido con Dios hasta el final? ¿O por qué Dios permitió que ellos pecaran si Él los había escogido? Si Salomón había sido tan sabio, David tan amoroso de Dios y Sansón tan valiente, al final caen. Mi familia y yo le mandamos un afectuoso saludo desde la Ciudad de México. Queda con usted, Andrés, 19 años. Andrés, el Señor te bendice. Muchísimas gracias. La carne es débil. ¿Qué más decir? San Pablo nos dice en su carta a los romanos que todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Jesús nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Estos hombres fueron escogidos por Dios, definitivamente. Y Dios conocía su corazón. Y Dios sabía que ellos tratarían de hacer lo mejor posible para glorificar el santo nombre de Dios. Pero tú también has sido elegido, Andrés. Y yo también. Y todos aquellos que nos llamamos cristianos, el Señor nos ha escogido. De entre la multitud, Él nos ha escogido a cada uno de nosotros. Y nos ha confirmado esa elección a través de nuestro bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, nos ha sellado para Él. Por eso San Pablo dice en su primera carta a los Corintios, el capítulo 6, versículo 19, hemos sido comprados a un gran precio. Andrés, ya tú no te perteneces a ti mismo. Ustedes, hermanas y hermanos, no se pertenecen a sí mismos. Hemos sido comprados a un gran precio. ¿Y cuál es ese precio? El precio de Jesús, que lo pagó por ti y por mí en una cruz en el Calvario. Estamos llamados a vivir una vida de santidad. Por eso la palabra de Dios nos dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 44, sean santos como yo, tu Dios, soy santo. Y nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, nos dice el Señor Jesús, capítulo 5, versículo 48, sean perfectos como mi Padre Dios es perfecto. Esa es la meta, pero no es fácil de alcanzar, ¿no es cierto? Vamos a tener tropiezos, dificultades, en fin, y vamos a ofender a Dios, muchas veces sin querer, muchas veces queriendo, porque al fin y al cabo, pues, el espíritu es fuerte, pero la carne, y es cierto, es débil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues mirar a esas personas y decir, yo no quiero ser igual en sus momentos de debilidad, yo no quiero ser igual en sus momentos de pecado, yo no quiero ser igual en los momentos en que le he dado la espalda a Dios para darle el corazón a Satanás. Yo quiero ser diferente. La palabra de Dios nos dice en la carta de San Pablo a los Efesios lo siguiente, dice, y esto es una advertencia que es para todos nosotros, hermanos. Capítulo 4, versículos 17, 19, 25 y del 30 al 32. Les digo pues, y con insistencia, dice San Pablo, les advierto en el Señor, que no imiten a los paganos.
Y a veces como que nos entra por un oído y ¡puf!, nos sale por el otro. Dice, después de perder el sentido moral, se han dejado llevar por el libertinaje. Y se lo está diciendo a los cristianos. Y muchos de ellos cristianos muy comprometidos. Se han dejado llevar por el libertinaje y buscan con avidez toda clase de inmoralidad. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y son elegidos por Dios. Pero ustedes no aprendieron así a Cristo. Si es que de veras fueron enseñados y formados según Él, sabiendo que la verdad está en Jesús. Y sigue diciendo, y esto lo deberíamos de leer una y otra vez, Efesios capítulo 4, versículos del 17 en adelante. Por eso no más mentiras, dice San Pablo, que todos sigan la verdad a su prójimo, ya que todos somos parte del mismo cuerpo de Cristo. El que robaba, que ya no robe. Que no salgan de sus bocas ni una palabra mala. No más críticas, no más chismes, no más palabras hirientes. Jesús no haría eso. No entristezcan el Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados a través del bautismo. Hemos sido elegidos por Dios. Arranquen pues de raíz entre ustedes todo disgusto, arrebato, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Toda clase de maldad. Y bien sabemos dónde está el mal. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo Jesús. Más claro, ni el agua. Entonces, tenemos dos opciones. O continuar viviendo una vida, pues, supuestamente a veces con Dios y a veces con Satanás. O decir, no, yo voy a ser de Cristo Jesús, pase lo que pase. Voy a ser de Jesús porque yo opto por proclamar a mi Jesús como mi Señor, el que me ha elegido, me ha sacado de la miseria en que he estado metido y me ha dado una vida nueva. Ojalá que así lo hagamos. En estos momentos tenemos un correo electrónico. Otra pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, entre los 10 mandamientos que recibió Moisés, el sexto es no fornicar, el noveno no desear la mujer del prójimo. Además, la Sagrada Escritura condena el adulterio. Si estos son pecados mortales para el hombre y la mujer, ¿por qué Moisés establece la ley que los hombres apedreen, maten a las mujeres, siendo que ellos cometían los mismos pecados y no era lo correcto de la ley apedrear, matar? Por favor, me lo explica. Gracias, Padre. Miriam, desde Colombia. Ay, mi hijita Miriam, somos expertos en fabricar excusas. Sencillo como eso. Es decir, tú haces algo malo y pones una buena excusa. No, yo hago esto porque pues no es tan mala la cosa, o así me criaron, o me pusieron en una situación de la cual no tenía salida y lo hice. Y siempre tenemos una excusa, ¿verdad?, para hacer el mal que no debemos de hacer. Como dice San Pablo, y no hago el bien que sé que tengo que hacer. Pues esa es la vida nuestra. Entonces estamos luchando constantemente contra las flechas incendiarias del maligno, como dice también el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Es decir, ¿por qué Moisés, si había recibido los mandamientos del Señor y bien sabía, como dice aquí la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 13, no matarás, y seguidamente, versículo 14, no cometerás adulterio? Entonces, ¿por qué apaña a los hombres y no a las mujeres? ¿Y por qué, por otra parte, pues, Él manda matar? Moisés, el que dirigió al pueblo hacia la tierra prometida. Moisés, el que tenía esa íntima relación con Dios. Moisés, el elegido de Dios. Y sin embargo es un matón. Sí. Si vamos nosotros, por ejemplo, al libro de Éxodo en el capítulo 32, versículos del 25 adelante, esto como que da escalofrío. Fíjense lo que dice. Moisés vio que el pueblo estaba sin freno por culpa de Aarón. ¿Qué fue lo que había hecho Aarón? Mientras Moisés estaba en la cima del Sinaí recibiendo los mandamientos de Dios, Aarón, porque se dio cuenta junto con el pueblo que Moisés demoraba demasiado para bajar y para decirle al pueblo lo que Dios había dicho, empezaron a fabricar un becerro de oro, ¿se acuerdan? Fabricaron un becerro de oro
con todo el oro que tenía el pueblo, lo derritieron, hicieron esa estatua, ese ídolo, ese Dios falso, y comenzaron a adorarlo y a darle gracias a Dios porque ese ídolo los había sacado de Egipto. Ajá. Y cuando Moisés baja se da cuenta, y no solamente rompe las tablas de la ley, pero dice la palabra de Dios, se colocó pues a la entrada del campamento y llamó en voz alta, vengan a mí los que estén a favor de Yahvé, es decir, a favor de Dios. Todos los de la tribu de Leví se juntaron en torno a él, y él les dijo, esta es la orden de Yahvé. Mentira, mentira, Dios no quiere el mal para nadie. Esto es algo que él puso como excusa. Esta es la orden de Yahvé. El Dios de Israel, colóquense cada uno su espada al costado y pasen y repasen por el campamento de una entrada a la otra y no vacilen en matar. Había acabado de recibir los mandamientos y uno de ellos, no matarás. No vacilen en matar a sus hermanos, compañeros y familiares que han traicionado a Dios, rindiendo la pleitesía a ese Dios falso, el becerro de oro. Los de la tribu de Leví cumplieron la orden de Moisés y perecieron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Y la historia continúa. El más fuerte derrumba al más flojo, al más débil, y así seguimos. Y el Señor nos pide lo contrario. Y particularmente en este mes, que es el mes del Sagrado Corazón de Jesús, que es el mes del amor. ¿Dónde estamos nosotros, hermanos, tú y yo? ¿Con Cristo? ¿Siguiendo el ejemplo de Cristo? ¿O en el mundo? ¿Siguiendo las voces del mundo, que son totalmente, diametralmente opuestas a la voluntad de Dios? En estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, quedé muy contrariado después de una misa. El sacerdote decidió no leer completo el Evangelio, las oraciones no como estaban en el misal, sino según sus propias palabras. Además, al dar la comunión, este sacerdote no decía el cuerpo de Cristo, sino humanidad de Jesús. Ay, Jesús. Es la primera vez que escucho esta fórmula. Otra que he escuchado es Jesús, pan de vida, pero no sé cuál o cuáles son válidas. ¿Cuáles formas son válidas para impartir la comunión? ¿De alguna forma una fórmula distinta invalida el sacramento? ¿Puede el sacerdote determinar qué lee durante la misa? Le pido, por favor, aclare en su programa estas inquietudes para que los fieles podamos vivir mejor nuestra fe y sobre todo la celebración de la misa. Oscar Daniel, de Bogotá, Colombia. Oscar Daniel, muchísimas gracias. Muy interesante y muy importante tu pregunta. Hay un esquema a seguir, una estructura a seguir. Claro, dentro de ese esquema o esa estructura, pues uno puede tener cierta libertad para, pues, expresar el gozo, el sentimiento, la fe del celebrante, principalmente, hacia Dios y, pues, compartir, contagiar de ese gozo, pues, a la comunidad. El caso es cuando comenzamos a inventar cosas, ¿no? Que nada tiene que ver con lo que se debe de decir en la Santa Misa, perdón. La palabra de Dios es bien explícita. Nos dice la palabra de Dios que en el Evangelio según San Lucas capítulo 22, versículo 19, dice, después tomó pan y dando gracias lo partió y se los dio a sus discípulos, diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Entonces, cuando el sacerdote da la Santa Comunión, cuando el diácono da la Santa Comunión, cuando el ministro extraordinario de la Eucaristía da la Santa Comunión, lo que tiene que decir, cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús lo reconoce como tal. Esto es mi cuerpo. Entonces, tenemos que decir cuerpo de Cristo, no humanidad de Cristo, no cualquier otra cosa inventada por el sacerdote, no. Jesús dice, esto es mi cuerpo. Entonces nosotros, simplemente que estamos actuando, como se dice, in persona Christi, es decir, en la persona de Cristo, tenemos que obrar de acuerdo a la voluntad de Dios.
Y la voluntad de Dios no es que esto es la humanidad de Cristo. Cuando recibimos la Santa Comunión, estamos recibiendo no solamente la humanidad de Cristo, estamos recibiendo la divinidad de Cristo, estamos recibiendo el alma de Cristo, estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo en esa hostia. Eso no solamente es la humanidad de Cristo, eso es una herejía. Estamos recibiendo la totalidad de ese Dios que por amor se entrega, se rinde, se da a cada persona que se acerca a recibirle en la Santa Comunión. Por el amor de Dios, hermanos sacerdotes, seamos fieles a la liturgia establecida, de nuevo, dentro de la estructura de la Santa Misa, pues hay momentos en que se puede dar su propia experiencia de Dios a través del canto, a través de una oración en un momento determinado que se puede hacer. Pero lo que es la estructura básica de la misa, por el amor de Dios, seamos fieles a lo que nos pide el Señor, particularmente a través de la Santa Sede. Que Dios bendiga. Tenemos en este momento, perdón, una llamada telefónica, no sé de quién es, pero de Guanajuato, México, y es Alicia la que está pacientemente esperando en línea telefónica. Alicia, ¿me escuchas? Padre, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alicia, el Señor le bendice, ¿cómo está? Nuevamente. Mire, mi pregunta es, una persona que está pasando por un periodo de depresión, ¿puede tomar la decisión de casarse? La persona está pasando por un proceso de depresión y se quiere casar. Y la pregunta sería, ¿y por qué se quiere casar? ¿Piensa que casándose va a desaparecer la depresión o realmente ama a la persona con quien se quiere casar? Pues no sabría decirle, solamente que como yo lo he notado que está deprimido y está tomando esa decisión y era mi duda. Ya, si la persona se está casando por los motivos correctos, es decir, si quiere establecer una relación duradera, es decir, hasta que la muerte lo separe con su cónyuge, y lo hace por amor, pues está bien, es decir, esa es la razón, ese es el proceso a seguir. Ahora, si la persona lo está haciendo porque piensa que su pareja le va a quitar la depresión o le va a ayudar para que él o ella pues sea feliz, etc. Eso es como edificar castillos en el aire, porque el matrimonio no es fácil. Yo no he estado casado nunca, pero yo he aconsejado a muchas parejas, y definitivamente con Dios todo se puede, y la felicidad se puede y se debe alcanzar en la vida conyugal, pero el matrimonio no es nada fácil. Si la persona está sufriendo de una situación depresiva y si se casa pensando que al casarse va a ser feliz y no realmente porque está verdaderamente enamorada de su pareja y quiere amar a su pareja hasta la muerte, pues que lo piense dos veces, porque si es por esa razón, pues la razón no es correcta, no es correcta. Cuente con nuestras oraciones y que el Señor pues le bendiga a esa persona, y por favor pues usted comuníquele lo que yo le he aconsejado. Que Dios me la bendiga, ¿sí? Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205 es el área, 271-2924 el número telefónico. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito Rey de Reyes, bendito el Señor de Señores, Jesucristo. Hermanos y hermanos, gracias por acompañarnos en su segmento de este programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, si uno visita al Santísimo de 4 a 5 días a la semana, ¿mi diálogo con él
es una confesión. ¿Necesito la reconciliación con el sacerdote? Dios lo bendiga. Me encanta su programa. Claudia, desde Illinois. Claudia, muchísimas gracias. Sería mucho más fácil, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, los sacramentos tienen que ser personalizados, es decir, es el encuentro de nosotros con Dios a través de signos visibles. En este caso, el signo visible es el sacerdote que en el nombre del Señor Jesús y en el nombre de la comunidad de la iglesia a la que hemos ofendido, recibimos el perdón de Dios. El sacerdote, no sé si te has fijado, utiliza una estola, ¿sí? Una estola. La estola es símbolo de la autoridad que Dios le da al sacerdote. No que el sacerdote tenga poder para absolver pecados, pero es el Señor Jesús en el sacerdote el que perdona al penitente. Y le dice, yo te absuelvo de todo pecado, levántate y vete en paz. Y eso es precisamente lo que hace Jesús en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 9, y también el Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Pero vamos a leer del Evangelio según San Marcos, algo que realmente pues llama la atención. Dice la palabra de Dios que un paralítico lo llevan donde Jesús. Y cuando Jesús ve a este hombre incapaz de poder caminar, y esto tiene una simbología muy hermosa porque muchos de nosotros que tenemos pies y extremidades, etcétera, no podemos caminar en el camino de Jesús. Nos hemos quedado como paralizados a consecuencia del pecado. Y nos hemos quedado fuera del camino. Este hombre no podía caminar. Este hombre, sin embargo, alguien se preocupó de él. Y a mí esto me fascina porque 4 hombres lo llevaron a la presencia de Jesús. Eso es comunidad, hermanos. Cuando nos preocupamos los unos por los otros. En la familia, cuando los miembros de la familia se preocupan los unos por los otros. En la iglesia, cuando los miembros de la iglesia se preocupan unos por otros. Y en el nombre del amor que es Dios, nos ayudamos unos a otros. Sobre todo cuando tenemos parálisis a consecuencia de los pecados cometidos. Estos hombres llevaron a Jesús, llevaron al enfermo a Jesús, llevaron al paralítico a los pies de Jesús. Y nos dice la palabra de Dios que Jesús, al ver la fe de aquella gente, le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Esta es la primera vez que un ser humano escucha de los labios de Dios, tus pecados te son perdonados. Hasta ese entonces, el judío lo que hacía era presentar sacrificios a Dios en el templo, pidiendo que el Señor perdonara sus pecados. Hoy día los hermanos protestantes y evangélicos hacen lo mismo. Piden perdón a Dios por los pecados cometidos, pero nunca van a escuchar las palabras del mismo Dios, en este caso a través de su ministro, el sacerdote, que le diga, hijo, tus pecados te son perdonados, levántate y vete en paz. Aquí por primera vez, el ser humano en su parálisis escucha las palabras de Dios, tus pecados te son perdonados. Y eso es lo que quiere Jesús. Y por eso Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, le da autoridad a Pedro. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será igualmente desatado en el cielo. Y hace lo mismo el Señor Jesús. El día de su resurrección, el día domingo, el primer día de la semana, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 21 y 23. Sopla sobre ellos. En la misma forma en que Dios sopla sobre aquel muñeco de barro que hizo la rúa de Dios, el aliento de vida de Dios, la fuerza de su Espíritu Santo, le da vida. Jesús sopla sobre aquellos que estaban en el aposento alto por miedo a los judíos. Y les da Espíritu Santo y les dice, los que ustedes perdonen quedarán perdonados y lo que ustedes aten quedará atado. Entonces el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión es de suma importancia. Y no basta solamente, aunque te felicito, que estés y pases tiempo frente al Santísimo, frente al Señor, pero no basta. Tenemos nosotros que confesar los pecados
a ese a quien Dios le ha dado autoridad para así hacerlo, que es su ministro, que al fin y al cabo es el sacerdote. Ojalá que esto te haya ayudado. Tenemos a Miriam de California vía telefónica. Miriam, ¿me escuchas? Sí, Padre Núñez. El Señor te bendice, Miriam. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Bendecido en victoria y contento de poder comunicarnos contigo. Adelante, Miriam. Muchas gracias, Padre Núñez. Amén. Mi pregunta es, hace poco tiempo empecé a ir a un grupo de la iglesia Ajá. y me gusta mucho. Qué He bueno. aprendido mucho con ellos de la Biblia. Qué bueno. Y quisiera saber qué significa un bautismo en el Espíritu Santo, que uno de ellos me preguntó si me quería bautizar en el Espíritu Santo. Ujú, ujú. Ok. Si Yo nosotros quería vamos... saber si era católico. Sí, sí. Realmente la palabra bautizo en el Espíritu Santo lo que significa, según la Santa Biblia, es el dejar que el Espíritu Santo se mueva en nosotros. A mí me gusta mucho la analogía, y la he usado anteriormente en algún momento, de si tú tienes un vaso de leche, ¿sí? Y le pones un poco ¿cómo se llama? Crema de chocolate, fudge de chocolate, ¿sí? Y lo dejas ahí, y ¿qué hace? ¿Qué hace el chocolate? Hace blu, 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 y se va al fondo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que el chocolate y la leche se unan? Pues tienes que batirlo. ¿Sí? La leche con el chocolate, leche con chocolate, hasta que se convierte leche con chocolate. Ya deja de ser leche y chocolate. Y es lo que tenemos que hacer con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos santifica, el que nos lleva a la presencia del Santo, que es Jesús, el Señor. Pero para que el Espíritu Santo sea eficaz en nuestra vida, tenemos que dejar que se mueva. Y eso significa dejarnos bautizar por Él, dejarnos sumergir en su divino amor. Dejar que el Espíritu Santo tome control, posesión de nuestra vida, particularmente de nuestro corazón, de nuestra voluntad, para que Él, dándonos ese amor pleno de Dios, nos vaya llevando poco a poco y más a ese que es la fuente de amor puro, que es Jesucristo nuestro Señor. Entonces se hace realidad lo que el Señor pide con su sagrado corazón. Amarlo a Él por encima de todo y amar al prójimo, porque al fin y al cabo lo que hagamos por el más pequeño, como bien dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículo 40, lo hacemos por el mismo Dios. Entonces, cerciórate, lo único que te pido es que te cerciores de que ese grupo de oración está de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia. ¿Y cómo lo vas a saber con certitud? Pues si hablas con tu párroco y le preguntas si él aconseja que pertenezcas a ese grupo o no. Yo me imagino que está bien, porque si el párroco estuviera en desacuerdo con lo que está haciendo el grupo o un miembro del grupo, pues les llamaría la atención, espero yo que les llamaría la atención. Así que de todas maneras, habla con el sacerdote para que él confirme que está bien, que puedes pertenecer a ese grupo y que no hay ningún problema en escuchar lo que tienen que decir. Y yo espero en el nombre del Señor Jesús que todo lo que digan pues esté de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia, que al fin y al cabo es la establecida por el mismo Jesús para darnos a conocer la verdad, y la verdad que nos hace libres, que es el mismo Cristo. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre. Tengo una pregunta. ¿A Dios le puedo decir mi Señor Jesús o mi Señor Jesucristo? Jesús. Jesús, Dios te bendice. ¿Sabes qué significa la palabra Jesús? Yahshua en hebreo significa Dios salva. Dios salva. Entonces le digas Jesús, le digas Jesucristo. La palabra Cristo es una palabra griega que significa el ungido. El Mesías sería en hebreo. Jesús, Cristo. Jesús, Dios salva, y Cristo o Mesías, el ungido de Dios. Jesús es la manifestación de Dios, es decir, Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos la misma cosa. Yo y el Padre somos la misma cosa. Y el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el Verbo? Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad. En el principio era el Verbo. Comienza el Evangelio de San Juan.
capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba frente a Dios, y el Verbo era Dios. Por eso es que Jesús dice, yo y el Padre somos la misma cosa. Y en el Evangelio, según San Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, y el Verbo se hizo carne, se engendró en el vientre de María y habitó entre nosotros. Entonces, le digas Jesús, o le digas Señor Jesús, o le digas Señor Jesucristo, estás hablándole a la misma persona, que al fin y al cabo es el Mesías, el ungido de Dios, la manifestación total de Dios, ese Dios que por amor nos salva, nos ha rescatado de las garras de Satanás y quiere que un día estemos en su presencia en el cielo para toda la eternidad. En estos momentos tenemos a Cristian de Florida, vía telefónica. Cristian, ¿me escuchas? Sí, padre, ¿cómo está? Bendecido, Cristian, ¿cómo estás tú, mijo? Muy bien, gracias a Dios. Que me alegro. Adelante, Cristian. Sí, padre, mi pregunta es, y yo tengo una novia y estoy pensando casarme por la iglesia. Felicidades. Gracias. Pero ella ya hace unos años se ligó las trompas. Entonces yo le he dicho que ella debería abrirse a la vida y se lo he dicho 2 veces, pero ella no quiere hacerse la reversa. Entonces mi pregunta es, ¿y eso pondría en juego mi salvación? Puede ser, Cristian, puede ser. Es decir, una persona que esté cerrada a la vida y se casa por la iglesia, ese matrimonio es nulo. Porque uno de los propósitos, uno de los fines del matrimonio es la procreación. El acto sexual tiene 2 fines. Uno, el que el hombre y la mujer se unan y llegan a ser un solo ser. El libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28. Y la otra es que estén abiertos a la vida, crezcan y multiplíquense. Pero si ella no está abierta a la vida, pues va a ser un problema serio que ustedes se puedan casar por la iglesia, porque, pues, como te dije anteriormente, el estar cerrado a la procreación, pues, es causa para anular el matrimonio, es decir, para considerarlo inválido. Yo, si tú la amas de verdad, yo insistiría, y si ella te ama de verdad, pues ella comprendería que lo que tú estás pidiendo no es nada fuera de lo común, es realmente, pues, lo que Dios ha ordenado para nuestro bien y el bien de la humanidad. Así que cuenta con mis oraciones y ojalá que ella, si realmente se aman el uno al otro, ella pueda entenderte a ti y estar dispuesta, pues, a colaborar contigo. Hermanas y hermanos, quiero recordarles que del 14 al 24 de octubre, este servidor va a llevar un peregrinaje a Italia que va a estar, miren, para chuparse los dedos. Vamos a visitar Asís, que es la tierra de Francisco, el Santo Francisco de Asís. Vamos a ver también San Giovanni Rotondo, que es la tierra del Padre Pío de Pietrelcina. Vamos a estar en Loreto, vamos a estar en Sorrento, vamos a estar en la costa amalfitana, vamos a estar en Positano, en Nápoles, vamos a estar en la isla de Capri, en la Gruta Azul, vamos a ir a Lanciano, que es donde está el milagro completo de la Eucaristía, es decir, el pan consagrado y el vino consagrado que se convierten delante de los ojos del sacerdote y de la comunidad en la carne y en la sangre del Señor Jesús. Vamos a ir a Pompeya y a Roma, por supuesto, definitivamente, si Dios permite. Así que para más información, por favor, visitar nuestra página web, que es mensaje1.com, o contactar a Maciel Carrasco, que es la encargada de la agencia de viaje. Y lo que tienen que hacer es llamar, primero que todo, si pueden, 603 es el área, 941-3078, repito, 603-941-3078, o comuníquense con ella a través de correo electrónico, sería Maciel, con 2 S, Maciel@canterburypilgrimages.com, Maciel@canterburypilgrimages.com. Decirles también que del 28 al 29 de junio, y tenemos aquí 2 personas que son de Cuba, por cierto, y viven aquí en Birmingham, Alabama, vamos a tener un congreso eucarístico maravilloso.
vamos a estar celebrando los 50 años de la diócesis de Birmingham. El lugar va a ser el BJCC Convention Center, y para más información, por favor, comuníquense con el correo electrónico que es B de burro, H de héroe, M de María, catholic.com. Así que para más información, pues ahí van a tener todo lo que necesitan para no solamente informarse, pero para estar con nosotros en esos días. También recordarles que el 27 de julio vamos a tener el gran sábado de milagros en Nueva Orleans con el lema Sanando mi familia. Todos necesitamos sanación en la familia, todos necesitamos que el Señor sane corazones rotos por diferentes situaciones que hemos pasado. Esto va a ser en el Convention and Civic Center de la ciudad de Kenner, que está ahí al lado de Nueva Orleans, donde está el aeropuerto. Va a estar con nosotros Saulo Hidalgo, que es un gran predicador. Va a estar con nosotros también la familia Cortés Ospina. Ellos han estado aquí anteriormente en EWTN y se dedican a la terapia familiar. También este servidor va a estar y vamos a concluir con la hora santa, tiempo de sanación, de liberación y de vida nueva en Cristo Jesús nuestro Señor. Para más información, por favor, comuníquense a los números telefónicos con la misma área 504. El primer número es el 931-7720, 931-7720, y el segundo es el 344-7386, 344-7386. También pedirles que nos sigan escribiendo, que sigan comunicándose con nosotros. La dirección para cualquier pregunta, cualquier comentario o duda que ustedes puedan tener es padrepedro@ewtn.com. Repito, padrepedro@ewtn.com. Y como siempre, pues les pedimos a ustedes que oren por nosotros, que oren por EWTN, Radio Católica Mundial, y también que si pueden y cuando puedan, pues envíen sus donativos para que podamos seguir llevando este costosísimo ministerio, que es el Ministerio de la Palabra, difundida a través de los medios de comunicación. Para más información, para cualquier necesidad que ustedes tengan, comuníquense por favor con mensaje1.com o con facebook.com/Pedro Núñez. Que el Señor pues les siga bendiciendo en abundancia este día y por siempre, que cada día el amor de Dios invada nuestro corazón al punto que vamos a decir como San Pablo: ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Que el Señor les acompañe y les bendiga a ustedes y a sus seres queridos en este día y por siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanas y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.